6 de la tarde con 17 minutos. Vamos a cambiar de tema porque estudios internacionales han insistido en el riesgo de contagio de COVID-19 a través del aire y los aerosoles. Sostienen que el desconocimiento sobre esta forma de contagio ha dificultado el combate efectivo de la pandemia. Vamos a conversar sobre este y otros temas con el bioestadista de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Gabriel Cavada. Gabriel, muchísimas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar contigo, Matilde. Gabriel, durante el curso de esta pandemia hemos ido aprendiendo mucho sobre la marcha, sobre tipos de tratamientos, sobre características del virus y ahora vemos que por la forma de contagio, lo que se nos dijo inicialmente a través de la OMS que se transmitía por gotitas de saliva, no es solamente por gotitas de saliva y se está planteando que incluso la forma predominante de contagio es a través del aire. ¿Qué podemos decir al respecto y por qué no se ha hecho la clarificación necesaria? Bueno, tal como tú señalabas, se ha ido aprendiendo bien lentamente, digamos. Este es un virus que ha puesto mucho desafío intelectual. Y respecto, inicialmente, por supuesto, de que la principal vía de contagio son las gotículas que uno podría aspirar de una persona que está contagiada, ¿no es cierto?, el contacto directo. Luego, si tú recuerdas, al inicio de esta pandemia también se creía de que una alta probabilidad de contagio se debían a los fomites, es decir, objetos que estuvieran contaminados con virus y que uno los tomaba y efectivamente después se podía llevar las manos a las mucosas, sobre todo los ojos, la boca, la nariz, etcétera, etcétera. Pero esta segunda forma que te acabo de mencionar ha quedado bien relegada. No digo que no sea, digamos, pero no es la principal forma de contagio. Y ahora sí, digamos, algunos estudios bastante innovadores, te diría yo, han probado de que la transmisión del virus se produce por aerosoles bastante más livianos que estas gotículas que uno expele directamente, ¿no es cierto?, y que tendrían la capacidad de desplazarse con el aire. Te adelanto que el 19 de este mes va a salir un interesante artículo al respecto en la revista Lancet. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, se han ido descubriendo cosas a medida que va transcurriendo la experiencia cotidiana. Y una de ellas es que la pregunta era por qué si uno estaba en ambientes cerrados, ¿no es cierto?, aparentemente, digamos, manteniendo distancia de posibles contagiados, igual uno se contagiaba. Es una pregunta bastante interesante. Entonces, como te digo, se hicieron algunos experimentos en Estados Unidos. Te reitero, algunos resultados de esos van a ser publicados próximamente en la revista Lancet, en que se vio, digamos, que estas gotículas ya muy pequeñitas eran capaces de subir, digamos, en un ambiente pequeño, de poca altura, digamos 2 metros, imaginemos un departamento, por ejemplo, la altura de un departamento, eran capaces de subir, digamos, se trasladaban y en un momento otra persona era capaz de, a mayor distancia de la social, de la que estamos acostumbrados, 2 metros, era capaz de volverlas a respirar y por lo tanto contagiarse. Claro, Gabriel, ¿por qué no se ha sido lo suficientemente claro y enérgico en decir que el COVID sí se puede transmitir a través del aire? ¿Es demasiado fuerte decirlo? Yo creo que un poco porque no había suficiente evidencia medible, medible. Nosotros aquí, yo soy bioestadístico, digamos, o sea, me gustan los números, me gustan las probabilidades, me gusta
de alguna forma acercarme a la certeza de la probabilidad de contagio. Claro, y esto es especialmente interesante ahora porque empiezan ya a llegar el otoño, el invierno y nos vamos a volver a encerrar y esto, claro, puede cambiar bastante la manera en que este virus pueda ser, digamos, prevenido. O sea, cuáles son las recomendaciones que surgen a partir de ahora y qué es lo que tendríamos que hacer, hay que modificar, ¿qué se hace? Mira, permíteme darte esta respuesta en varios planos, planos domésticos, ambientes de trabajo, movilización, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí la regla de oro, lo que estamos sabiendo ahora, es que tenemos que ventilar. ¿Y qué entendemos por ventilar? Lo que tradicionalmente en el hogar entendemos generar una corriente de aire. Eso es fundamental. No podemos mantener el aire quieto, ¿sí? Tenemos que arreglárnosla para que el aire circule, porque al hacer circular el aire, obviamente la carga viral, que entre paréntesis no ha sido medida hasta ahora, digamos, cuál es la carga viral contagiante, ¿no es cierto? Pero al menos sabemos que esa carga viral, con una corriente de aire importante, por supuesto que se va a diluir, ¿ya? En ese sentido, se han hecho algunas mediciones tremendamente importantes y aquí quiero señalarte lo siguiente. Cuando nosotros recibimos a alguien en nuestra casa o nos juntamos con alguien en un ambiente, imaginemos un ambiente más bien doméstico, habitaciones relativamente pequeñas, etcétera, etcétera, primero, no sabemos si esa persona está contagiada o no, porque podría ser un portador asintomático, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo sabemos si el ambiente en el cual estamos interactuando con esa persona es un ambiente peligroso? Entonces, en términos tremendamente prácticos, si mi contacto se produce en un ambiente que es tremendamente ventilado, doy por descontado que vamos a tener una distancia física con esa persona de un par de metros. Estamos descontados con eso. Además, estoy descontado que estamos tomando precauciones, ojalá tener mascarilla puesta, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo me doy cuenta yo que ese ambiente es un ambiente de riesgo o no es de riesgo? Bueno, la primera es la cosa intuitiva. Ojalá que logremos que el lugar, el ambiente donde me estoy juntando tenga aire circulante, ¿no es cierto? O sea, estemos sometidos a una corriente de aire. De hecho... ¿Y cómo lo medimos? Porque se nos acaba el tiempo, Gabriel. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sabes qué? Mira, muy simple. Si uno va en auto y va circulando, ojalá mantener las ventanas, y por supuesto va acompañado, mantener las ventanas abiertas unos 5 centímetros. Si paró, abrirlas un poquito más de modo tal que haya corriente de aire dentro del auto. Si estamos dentro de un ambiente doméstico, que haya circulación de aire. Y lo más importante, como estamos muchas veces sometidos a ambientes industriales o comerciales, estoy pensando, por ejemplo, asistir a un restaurante, a un centro de eventos, estoy pensando en ir a un mall, a una tienda, a lo que sea, deberíamos acostumbrarnos que estos lugares tuvieran, y este es el dato científico duro, tuvieran medición de CO2, ¿no es cierto? Y al aire libre, la medición de CO2 óptima que están dando la última información científica debería ser entre 400 a 450 ppm y en un ambiente cerrado, deberíamos tolerar alrededor de 700 ppm. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como vamos a tener que convivir con el bichito un largo tiempo más, estos lugares donde nosotros no tenemos control de la ventilación deberían tener medidores de CO2 porque sería una forma bastante interesante de saber que la calidad del aire que hay al interior de estos lugares nos está sometiendo a un ambiente de respiración
comillas, seguro. Claro, es saber si efectivamente la ventilación que tiene ese ambiente es la necesaria tanto y se puede medir a través del CO2 de la respiración. Bueno, tenemos tanto que aprender. Gabriel, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero es un estudio muy interesante, sobre todo viendo que estamos llegando ya al otoño, al invierno, que tenemos casos que siguen aumentando, que tenemos nuevas variantes. Así que muchísimas gracias por este contacto, por toda esta información. Y por supuesto que vamos a seguir recabando antecedentes sobre esta forma de contagio a través de los aerosoles. Muchas gracias. Un placer, Matilde, un halago haber conversado contigo. Adiós.